Vamos a hablar el día de hoy de una enfermedad infecciosa que ya le hemos estado escuchando por estos días, que se llama difteria, ¿no? Y sobre todo, ¿qué debemos saber? ¿Qué debemos conocer sobre esta enfermedad? ¿Ya? Entonces, vamos a hablar un poquito qué hemos estado escuchando. Uy, no pasa. Ya, el panorama mundial. Miren, ya desde antes, desde el 21 de octubre ya nuestras alertas epidemiológicas, estos son documentos que se emiten aquí en nuestro país y que siempre nos están dando alcances, dando datos, avisándonos de qué cosas podrían estar pasando. Entonces ellos ya se habían dado cuenta de que teníamos una cobertura de vacunación del 35%, cuando a estas alturas del año deberíamos estar en una cobertura del 74%. Entonces ahí empiezan las preocupaciones. ¿Qué puede pasar si es que la gente no se vacuna? ¿Y qué puede pasar? Por supuesto, se pueden presentar casos de difteria, casos de poliomielitis, sarampión, que son enfermedades infecciosas que pueden ser protegidas con la vacunación, ¿no? Entonces ya se había visto que se habían venido reportando 54 casos de difteria en Venezuela y 12 en Brasil. Entonces, ¿por qué no podría pasar en nuestro país si es que no estábamos cumpliendo con las metas de vacunación? Entonces, ahí ya se estaban encendiendo las alertas y pasó un poquito más de días y tuvimos nuestro primer caso de difteria. Ya. Entonces, ¿este es un tema nuevo? Tampoco, no es un tema nuevo, ¿ya? Este es un tema, el tema de la vacunación, la necesidad de vacunarse y de tener enfermedades infecciosas que se pueden prevenir con la vacunación, lo tenemos hace mucho, porque las vacunas se han inventado hace mucho tiempo. Y acá les he puesto unos pequeños ejemplos de las campañas pasadas de vacunación que han habido. 2010, han habido también en el 2011, 2018, he puesto donde se notan los años para que ustedes lo puedan ver y no piensen que son otras fotos. Estas fotos son de campañas de años pasados. Entonces, es un tema que tenemos reiteradamente, lo estamos viendo, que reiteradamente estamos siendo avisados de que tenemos que vacunarnos, ¿ya? Y son cosas a las que tenemos que ponerle atención. Y también ese es un poquito el objetivo de esta reunión del día de hoy, de entender por qué nos tenemos que vacunar. Ay, que no, me voy a ir a pinchar y eso me va a doler y de repente me va a dar fiebre. Sí, pero eso me va a ayudar a que yo me proteja de que me vaya a producir algún tipo de enfermedad. Ya. Entonces, ¿qué es la difteria? Es una infección. Estamos viviendo ahora una pandemia que es también por una infección, pero por la infección de un virus que se llama coronavirus. Pero hoy vamos a hablar de una infección, pero también es un agente que no es un virus, es una bacteria en este caso. Y esta bacteria nos puede producir también una infección que puede ser grave, que también ataca nuestra garganta, nuestras vías respiratorias, puede afectar la piel, que es una enfermedad que no se veía hace 20 años en nuestro país, imagínense. Por eso es que ahora que nuestra vacunación ha estado un poco deficiente y hemos tenido muchos movimientos migratorios, sí es posible que se esté dando en nuestro país, ¿no? Y esta enfermedad ya se conoce desde hace mucho tiempo, ya la hemos estudiado mucho tiempo, ya sabemos qué medicamentos podemos usar, cómo la vamos a tratar, cómo se puede comportar. Los cuadros clínicos son un poco más conocidos y la forma de actuar y qué es lo que hay que hacer es más difundida entre los médicos. Es algo que ya es algo que sí podemos manejar, que conocemos perfectamente, no como el coronavirus. Hago el paralelo porque es algo que tenemos fresco y es algo que nosotros estamos viviendo. Estamos asistiendo al desarrollo de una nueva enfermedad que es el coronavirus, ¿no? Entonces hemos visto que al inicio había mucha dificultad en cómo lo vamos a tratar, cómo se va a presentar, cómo es que vamos a prevenirlo. Pero ya ya han pasado más de 6 meses, ya tenemos algunos alcances, pero todavía en la medicina es muy poquito tiempo. La difteria tiene muchos años
ya sabemos qué medicamentos se van a hacer, ya tenemos vacuna desde hace mucho tiempo. Entonces, tenemos que tomar atención a esta estrategia de vacunación que nos va a ayudar a evitar que nosotros tengamos esta enfermedad. ¿Y cómo se transmite? Se puede transmitir por las gotitas de aire, por artículos personales o por tocar heridas que son muy raras. Pero esto no nos recuerda mucho al COVID, no nos estamos cuidando nosotros de evitar transmitir, de evitar que nos lleguen estas gotitas de aire con partículas infecciosas usando nuestra mascarilla, ¿sí? No nos estamos lavando las manos a cada rato para no llevar este germen a nuestra cara, a nuestra nariz, nuestra boca, a nuestros ojos, ¿no? Igualmente en esta enfermedad. Y con eso quiero decir de que, así como el COVID, muchas de las enfermedades infecciosas las vamos a evitar guardando estas medidas. Por eso se va la pandemia y no es que nosotros nos vamos a olvidar de todo lo que estamos viviendo y de todo lo que estamos haciendo, sino más bien vamos a seguirlo practicando. Nuestro lavado de manos es importantísimo al momento de nosotros propagar alguna infección, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos podemos contagiar? Aquí hay una imagen de persona a persona, ¿no? La vía aérea, ¿no? Estamos teniendo contacto con gotitas que tienen estas partículas infecciosas, ¿no? Acá nos estamos dando la mano, de repente esta mano ya viene contaminada con alguna secreción. Entonces, si yo después de tocar estas secreciones no me lavo bien mis manos y me toco mi cara, puedo estarme llevando la infección, ¿no? Entonces, esto, como les digo, les estoy haciendo un paralelo porque es lo que estamos viviendo, es lo que tenemos ahorita fresco, entonces podemos entenderlo un poquito mejor. Estas medidas de prevención las vamos a tener que mantener siempre, ¿ya? Esto de que si yo me resfrío y no manejo bien mis secreciones o no me lavo mis manos, puedo estar haciendo que el resto se resfríe. Y eso es para todas las enfermedades infecciosas, ¿ya? Factores de riesgo. ¿Cuáles van a ser las situaciones que me van a poner en riesgo de que yo me pueda infectar? Niños y adultos que no tienen las vacunas al día. Esta ya es una enfermedad que tiene vacuna, que está incluido en nuestro programa de vacunación desde hace mucho tiempo. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de acudir y tener completas nuestras vacunas. Personas que viven en condiciones insalubres o hacinamiento. Si no hay limpieza, hay mucha congestión en una vivienda, y hay alguien infectado, podríamos estarnos contagiando. ¿No? Cualquiera que viaje a una zona donde las infecciones con difteria son más comunes, por supuesto, hay otros países que tienen difteria. Entonces, nosotros podemos traer esa enfermedad, de repente no tener los síntomas, y estamos trayendo esa bacteria, y la estamos trayendo en nuestra gargantita. ¿Cómo se va a presentar esta enfermedad? ¿No? Desde que yo me contagio, pueden ser hasta 10 días para que yo pueda presentar la infección. ¿Y qué voy a tener? ¿Qué voy a sentir? Voy a tener especialmente dificultad para tragar. Deglutir le llamamos nosotros, pero tal vez deglutir es una palabra que no vamos a entender. Tragar, al momento de pasar nuestros alimentos, va a haber dificultad porque va a haber una gran inflamación en nuestra garganta, y no es igual como cuando nos da nuestra faringitis o, ay, me duele un poquito mi garganta, no. Este es el dolor y la obstrucción va a ser tal de que yo voy a tener dificultad para que pasen mis alimentos. Tal es así que a veces yo ya no puedo pasar mis pastillas, entonces tengo que hospitalizarme para que me pongan mi tratamiento por la vena, ¿ya? Entonces, principalmente vamos a tener dolor al tragar, dolor en la garganta, y característicamente, y lo pongo así en otro color y lo enfatizo, característicamente va a haber una membrana, una telita que se va a poner, que se va a ver media blanquecina, media grisácea en nuestra garganta. Eso lo vamos a ver en el examen médico que se puede hacer,
¿no? Es una telita que va a cubrir toda esa parte de nuestra garganta, no la vamos a poder remover fácilmente. Si vamos a intentar removerla, nuestra gargantita puede sangrar. Entonces solamente yo voy a tomar contacto con esa parte de la garganta para tomar una muestra y hacer un cultivo y poder confirmar esta enfermedad, no para otra cosa. Y ya cuando se vaya controlando la infección, esa membranita va a ir desapareciendo y nuestra garganta va a tomar otra vez el color que tenía, ¿ya? También otra cosa que se puede producir es el agrandamiento de los ganglios del cuello. Y se agrandan tanto que mi cuello va a estar, eh, vamos a tener un cuello bastante aumentado de volumen. Ya no es que yo vaya a tener que hacer algo especial para encontrar mis ganglios del cuello, no. En esta enfermedad agrandan tanto los ganglios que yo voy a ver mi cuello engrosado, ¿ya? En medicina hasta le han dado un nombre, pero no vamos a llegar hasta esos detalles. Podemos tener también secreción nasal, fiebres, escalofríos, malestar general, y podemos tener algunas manifestaciones en piel, ¿ya? Que sí es muy, muy raro tenerlo, pero puede existir en esta enfermedad. Entonces, ya se han definido cuándo nosotros vamos a sospechar de esta enfermedad, cuándo vamos a decir que tenemos probablemente esta enfermedad o cuándo ya es un caso confirmado. Entonces, un caso sospechoso es cuando a mí me molesta un poco mi garganta y tengo dificultad o dolor para pasar la saliva o pasar los alimentos. Cuando ya se hace un caso probable, cuando yo ya he visto esa membrana, ¿recuerdan aquí? Cuando yo ya he visto, le he pedido a mi paciente que abra la boca y he visto estas membranitas aquí en mi garganta, ya voy a estar pensando que es un caso probable. ¿Y cuando yo ya sé que es un caso confirmado? Cuando, aparte de ser un caso probable, o sea, de yo haber visto esa membranita, he tomado una muestra de ahí y he identificado en mi microscopio que ahí hay ese tipo de bacteria que se llama Clostridium diphtheriae, ¿no? Cuando yo tomé una muestra, un diagnóstico histopatológico, o cuando yo tenga el antecedente de que he estado en contacto con un caso sospechoso o caso positivo, ¿ya? Entonces, esas definiciones son las que se están manejando, ¿no? Recuerdan que para nuestro COVID también, igualito, ya también hay estas situaciones, caso sospechoso, caso probable, caso confirmado, ¿no? Caso sospechoso que tenga dolor de garganta y que aparte tenga malestar, tenga tos, tenga otras cosas, ¿no? Caso confirmado que ya tenemos pruebas positivas, ¿no? Entonces, haciendo un paralelo con el COVID para poder entender. Cada enfermedad tiene sus particularidades, sus definiciones que van a hacer que cada situación vaya cambiando. Se van a poder diferenciar, ¿ya? Entonces quería graficar un poquito de lo que estamos hablando, porque tanta teoría de repente no se nos va a hacer tan familiar. Entonces quería hablar un poquito del caso que habíamos tenido hace poco, ¿no? Por cierto que hasta ahora tenemos 2 casos que han fallecido de difteria, 5 casos que han salido positivos, y eso de repente nos asustó un poquito, pero no debemos alarmarnos. La mayoría de nosotros estamos protegidos con la vacunación, ¿ya? Entonces, y estas situaciones se van viendo muy aisladas, pero tenemos que saber qué es lo que pasó, qué más había detrás, tenemos que investigar el caso. Por eso es que a veces de repente hacemos tantas preguntas. ¿Dónde ha estado? ¿Con quién ha estado? ¿Con quién vive? ¿Cuántas personas? ¿Desde cuándo? Todas esas preguntas que se hacen es para nosotros poder saber un poquito más del caso y sobre todo saber quiénes son las otras personas que se han podido haber contagiado, porque esta es una enfermedad que se puede contagiar. Entonces, nosotros tenemos que estar alertas. ¿A quién más? Ya hemos identificado a una niña, ¿no? Ella fue el caso que se presentó en un hospital, que tenía fiebre, que había perdido el apetito, los ganglios del cuello se habían aumentado. Esta niña ya había ido, ya había recibido tratamiento
antibiótico, pensando que era una infección de alguna faringitis, alguna infección que se le puede presentar a cualquiera de los niños. Sus síntomas ya habían iniciado el 21, días antes de que se presenten en el hospital, ¿no? Entonces, le miraron su gargantita y había esa telita, esta membranita que les estaba enseñando aquí, ya la vieron en el hospital. Por eso, dijeron, es un caso probable. Entonces vamos, y encima manifestaron de que no habían vacunas previas. Ya, entonces ahí todavía era más probable de que haya una infección de este tipo. Le tomaron las pruebas se hace un cultivo y hay que esperar un poquito los resultados. Pero cuando ya sospechamos de que hay alguna infección, nosotros tenemos que actuar, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, durante la investigación, ¿qué más preguntaron? ¿Qué más se enteraron? De que habían tenido 3 familiares en casa que los habían visitado. Miren, aquí se puede ver, este es un cuadro chiquito porque es como un pequeño resumen de toda la investigación que se hace, ¿no? El día 25 de octubre llega la niña, ¿no? Entonces se sabe del caso, pero hay que retroceder, hay que ir hacia atrás. ¿Cuándo llegaron los familiares? Ella tenía una hermanita, su hermanita también estuvo enfermita antes incluso que la niñita que falleció. ¿Ya? Pero nuestros cuerpos son diferentes y todos no tenemos las mismas defensas. ¿Ya? Entonces, se investigó de que había estado en contacto con 3 familiares que habían venido de Pucallpa y que se hospedaron ahí en la casa. También de que la abuelita de la niña y el tío de la niña habían estado en Condamana en el mes de septiembre, ¿ya? Y que estas personas afirmaron que muy cerca de donde se quedaron, muy cerca, hacen una referencia de que son 45 minutos en motocar en la comunidad de Canán, se habían reportado casos de personas con problemas respiratorios sin piel, ¿no? Entonces, esta enfermedad se presenta así, ¿ya? ¿Y por qué se hace referencia a Pucallpa? ¿Por qué se hace referencia a Ucayali? Porque hay que ir identificando dónde más podrían haber casos, ¿ya? Entonces, como ven, es toda una investigación que hay que hacer cuando se detecta un caso. Entonces, investigar el caso, construir la cadena de transmisión. ¿Cuál habrá sido la fuente de contagio? ¿Quiénes habrán sido los contagiados? Y a esos contagiados que hemos identificado hay que seguirlos, ¿no? Entonces podemos también definir con esto cuáles son los lugares o distritos en los que hay que priorizar alguna intervención. Hablamos de Pucallpa, hablamos de Ucayali, esta niñita venía de La Victoria, del distrito de La Victoria y los alrededores. Se hizo un barrido de todos los alrededores, se visitó casa por casa. Cuando se hace investigación de contactos, cuando hay un caso índice, un caso inicial, hay que tomar todas estas precauciones, ¿ya? Entonces, de aquí eh, es importante hacer hincapié de que los contactos los voy a identificar o los voy a contar por lo menos 2 semanas antes, desde el primer día de que tuvo los síntomas la persona. ¿Ya? Yo voy a retroceder 2 semanas, hoy día presentó la fiebre, ¿con quién tuviste contacto las 2 semanas previas? ¿Usted estuvo en la oficina? ¿Usted estuvo en el área natural? ¿Usted estuvo con la familia? Para saber quiénes. ¿Usted visitó a algunos familiares o la visitaron? Entonces, todas esas preguntas hay que saber. Personas que viven con la persona infectada, compañeros de estudios, colegios, institutos universitarios, centros laborales, personal de salud que estuvo en contacto, personas que visitaron o que visitó. Todos deben ser evaluados. No solamente hay que interrogar, sino hay que ir en busca, porque aquí sí hay algo característico que ya les he enseñado, que es esa telita en la garganta. ¿Ya? Entonces hay que buscarlo.
hay que hacer seguimiento por lo menos 10 días desde que se tomó contacto con la persona, ¿ya? Los adultos durante ese periodo, y si son identificados y ya se les ha dicho, tú eres un contacto directo de una persona que ha tenido difteria, deben evitar manipular alimentos hasta que se demuestre que no tienen la infección, ¿ya? Y hacer también, de ellos hay que darles un tratamiento profiláctico, iniciar un esquema de antibiótico que es un poco más corto, y completar su vacunación si es que no la tienen al día, ¿ya? Entonces, aquí quería hablar un poquito de esta situación que se llama portador. Y eso portador es una situación en que yo ya me he infectado con la bacteria. La tengo en mi garganta, pero gracias a Dios yo no hago ningún síntoma. Yo no sé que tengo esta enfermedad, pero puedo tener aquí en mi garganta esas bacterias. Entonces yo la puedo ir contagiando a más personas. Entonces nosotros deberíamos tratar y apuntar en identificar a estas personas que son portadores crónicos. Y se habla incluso de que pueden estar hasta 6 meses en esta condición, ¿ya? Y aquí puse dos imágenes, una de Brasil y otra de Venezuela, donde se describen, ¿no?, esta cantidad de casos. Porque cuando se hizo la investigación del caso de la pequeñita del primer caso de difteria, se pusieron las teorías, se tenían que plantear cuáles son las hipótesis, por dónde se puede haber contagiado esta pequeña. Entonces, cuando se hizo la investigación, comenté de que había tenido contacto con familiares que habían venido de Pucallpa, otros familiares que habían tenido otro tipo de contacto, y por supuesto ninguno de ellos tenía síntomas, pero había estado en una región donde había probablemente estos casos. Entonces pueden darse esas condiciones. Entonces se dieron las hipótesis de que uno de estos distritos está muy cercano a una frontera con Brasil, donde hay intercambio, hay movimiento poblacional, y así puede haber ingresado a nuestro país esta infección, ¿no? Y también muestro de Venezuela porque el padre manifestó que él trabajaba con personal que proviene de Venezuela. Entonces, esa fue otra de las hipótesis que se planteó, ¿no? Estas hipótesis están descritas en la investigación que se hizo del caso, ¿ya? No son hipótesis mías, son hipótesis que se han llegado después de haber estudiado este caso y plantear cuáles son las situaciones que pueden que pueden haber llevado a desencadenar que haya infección en nuestro país después de 20 años de un silencio de esta enfermedad. 20 años que fue muy bien controlado con la vacunación, ¿no? Entonces, ¿cuándo deberíamos consultar a un médico? ¿No? Hay que acudir al médico si sabemos de que hemos estado expuestos a alguien que tiene difteria, si no estamos seguros de que nos hayamos vacunado por completo, ¿no? Y también si es que nosotros no estamos muy seguros de que nuestras vacunas estén al día, ¿ya? ¿Cómo se hacen estos diagnósticos? ¿No? Primero, muy importante es sospechar, la sospecha, porque muchos de nosotros, y sobre todo en esta época del año, que todavía no se nos está yendo el frío y encima a veces tenemos días de frío, otros días de sol, entonces pueden venir los resfríos. Entonces, sí podemos tener un dolor de garganta, pero ya hay que hacer una diferencia. Cuando sospechamos que hay un caso de difteria, que podría ser difteria, ya les había comentado, cuando tenemos mucha dificultad para pasar los alimentos, para pasar el agua, para tragar, deglutir, y cuando tenemos asociado este dolor intenso, y en el examen vamos a ver nuestra gargantita con esa telita blanca grisácea ahí en nuestra garganta, ¿ya? Entonces, el diagnóstico se hace tomando una muestrita de esa garganta. Vamos a sacarlo, vamos a cultivarlo y vamos a ver si es que esto está creciendo, ¿ya?
Entonces, como les dije, esta es una enfermedad que ya tiene bastante tiempo, ya es conocida, entonces ya sabemos cómo la vamos a enfrentar. Entonces, definitivamente, esta es una bacteria. Acá sí nos sirven los antibióticos, ¿ya? Y mucho, mucho cuidado con esto. También nos han estado alertando de que hemos estado usando últimamente muchos antibióticos que no corresponden, que los estamos usando de repente mal, que los estamos usando de repente con el fin de que no agravar alguna enfermedad o yo corto un resfrío o porque estamos todavía un poco asustados con el tema de COVID, pero por favor los antibióticos reservémoslos para cuando haya un cuadro bacteriano que estos antibióticos nos puedan ayudar, ¿ya? Y sobre todo porque nosotros cuando usamos nuestros antibióticos, y si por ahí nosotros no cumplimos con nuestras dosis, ay, bueno, ya este antibiótico, ya solo me voy a comprar 3 pastillas, o creo que ya tomé 3 días y eso es suficiente. No, los antibióticos hay que tomarlos en una cantidad, en una dosis que sea de acuerdo. Un niñito toma menos, un adulto toma más, alguien que tiene un problema del riñón, de repente tiene que tomar menos, ¿ya? Entonces, por eso las cantidades de los antibióticos deben ser recetadas, ¿ya? Y los días que voy a tomar también van a ser en función a los cuadros que yo tenga. Por lo general, estos cuadros son manejados con penicilinas, con eritromicina, y nosotros estamos recontra familiarizados con la acitromicina. La acitromicina también la podemos usar aquí, ¿ya? Pero como les digo, son medicamentos que hay que usar con mucho cuidado. Si nosotros les hemos dado un mal uso, probablemente cuando los necesitemos, ya estos antibióticos no nos puedan ayudar, porque nuestro cuerpo ya hizo algo que se llama resistencia a estos antibióticos. Y lo usemos y no tengamos el efecto que deseamos. Y tengamos que pasar a alguna otra alternativa, cuando la primera línea de tratamiento es bastante básica, que es el uso de penicilinas o eritromicina, ¿ya? Después a esta enfermedad, como ya la conocemos tanto tiempo, ya se ha podido saber de que nosotros podemos poner una sustancia que se llama antitoxina, porque estas bacterias en nuestro cuerpo van a emitir unas sustancias que son unas toxinas, entonces nosotros queremos neutralizar estas toxinas poniendo un medicamento que se llama antitoxina. Pero esto tenemos que hacerlo con mucho cuidado, tenemos que hacerlo en un establecimiento donde se pueda dar una rápida atención, se pueda tener una respuesta inmediata si es que el paciente no reacciona bien a la toxina, a la antitoxina, ¿ya? Porque esto nos puede generar cuadros alérgicos, nos puede generar algún cuadro que nuestro cuerpo está rechazando este medicamento. Entonces, tenemos que hacerlo en un ambiente adecuado, tenemos que irlo haciendo en dosis mínimas, e ir aumentando, 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 hasta que podamos alcanzar la dosis exacta y podamos colocar esta medicación y rápidamente las bacterias o el efecto de estas bacterias disminuya en nuestro cuerpo. Entonces, por la recepción de la antitoxina, podemos ser hospitalizados. También les comenté que a veces esta inflamación de nuestra garganta, esta telita que se ha formado en nuestra garganta, no nos deja pasar bien los alimentos, menos a veces hasta el agua, y aún así dificulta mucho el uso de antibióticos por vía oral. Entonces tenemos que entrar y ser hospitalizados para que nos pongan nuestro antibiótico por la vena. Estos antibióticos, este uso de antibióticos, cuando está la infección confirmada, se puede prolongar hasta 14 días. Por eso les digo de que hay que tener cuidado con el uso de los antibióticos. Tiene que ser de una forma supervisada, recomendada y de acuerdo al caso que estamos viendo, ¿ya? En estos casos, como la difteria es
contagiosa, también tienen que ser aislados para no contagiar al resto de pacientes, al personal de salud o los familiares. ¿Ya? Existen otras condiciones que necesitan tratamiento, los contactos y los portadores, ¿no? Si yo sé que he tenido contacto con alguien que es positivo, voy a también iniciar un esquema de antibióticos que tal vez no sea tan largo como 14 días. Y voy a tener que vigilar el caso a ver si es que se presenta algún indicio que me diga que estoy desarrollando la enfermedad. La condición de portadores, les comenté aparte, esta condición es que van a tener ya la bacteria, pero no tienen ningún síntoma, no saben que la tienen. Pero ellos son los que más pueden ir contagiando y más pueden ir expandiendo esta infección. Entonces hay que identificarlos. A ellos sí también hay que darles un tratamiento y después del tratamiento incluso tomar una nueva muestra. Igualito, meto un hisopo ahí a la garganta, le hago un cultivo. Y si es que este cultivo es negativo, muy bien, terminamos aquí. Pero si ese cultivo es positivo, tenemos que dar otra ronda más de antibióticos. Entonces, vamos a ver las medidas complementarias. Si tenemos difteria, así como hemos hablado en COVID, tenemos que hacer nuestro aislamiento, lavado de manos, reposo. El reposo es importante. Recuerden que nuestro cuerpo está librando una batalla. Entonces, si nosotros le damos el reposo respectivo al cuerpo, nuestro cuerpo va a poder responder bien. ¿Ya? Vamos a tener que consumir también bastantes líquidos, de preferencia alimentos blandos, porque vamos a tener este dolorcito de la garganta y esa dificultad para deglutir. También una vez que nos hayamos recuperado, tenemos que cumplir estrictamente con nuestro esquema de vacunación, ¿ya? Mantener al menos 1 metro de distancia entre los pacientes. Esto ya lo sabemos porque lo estamos viviendo con el COVID. Y después del alta hospitalaria, y aquí hay que hacer la diferencia, a veces ya no hay necesidad de quedarnos en el hospital, pero todavía necesitamos seguir tomando nuestros antibióticos, necesitamos seguir haciendo nuestro aislamiento porque seguro seguimos tosiendo, tenemos síntomas. Entonces, el alta hospitalaria es simplemente que ya no necesita estar en el entorno del hospital. Pero es diferente el alta clínica, es diferente decir, señor, usted ya está bien, ya puede tomar contacto con más personas, ya va a dejar de tomar antibióticos, ya hemos superado el cuadro. ¿Ya? Entonces, diferenciar eso, por favor. Una cosa es el alta clínica, otra cosa es el alta hospitalaria. Entonces, acá dice, después del alta hospitalaria, restringir el contacto si es que no hemos completado nuestro tratamiento. ¿Ya? Incluso dice ahí bien claro, no asistir al trabajo hasta que se haya completado el tratamiento, ¿ya? Si no, vamos a seguir aumentando la infección y eso es lo que no queremos, que nuestros compañeros también se vayan a enfermar. Esta enfermedad, si no es tratada, puede tener complicaciones y las complicaciones se pueden presentar en nuestro corazón y en nuestros nervios. Nuestra pequeñita de la que hablábamos hace un momento, de 5 años, que fue nuestro caso inicial, ella tuvo unas complicaciones porque esta enfermedad no se detectó, no fue evaluada a tiempo. Entonces, ya esta bacteria había llegado al corazón, ¿no? La bacteria puede llegar a través de nuestra sangre, puede llegar a otros tejidos. Entonces, puede llegar al corazón e inflamarlo. Cuando el corazón ya está inflamado, ya no va a funcionar tan bien como antes. Entonces puede llevarnos a cuadros más complicados que ya no se pueden manejar y ya no necesitan la sola participación de antibióticos, sino de otras sustancias más. Entonces también nos puede dar lesiones a los nervios. Principalmente los nervios de la garganta, por eso tenemos la dificultad para pasar. Los nervios de los brazos, de las piernas, pero también pueden llegar a los músculos que controlan, que son usados en la respiración. Entonces, si estos músculos se ven afectados, también podríamos necesitar un respirador mecánico, entrar a una unidad de cuidados intensivos. ¿Ya? Entonces, miren que todo lo que se puede complicar, y ya sabemos que la prevención,
¿Cuál es? Algo muy fácil, la vacunación, ¿no es cierto? Ya está. Sí tiene una tasa de mortalidad que puede ser entre 5 al 10. Antes, cuando no había vacuna, la mortalidad podía dispararse hasta más del 50%. ¿Ya? Entonces, ¿cómo prevengo la difteria? Y aquí nos va a sonar esto muy familiar. Lavándonos las manos, utilizando un tapaboca, ¿no? Compartir alimentos, evitar el hacinamiento, los lugares muy concurridos. Podemos desinfectarnos nuestras manos también, usando un gel antibacterial, no estar saludándonos de cerca, no compartir vasos ni cubiertos. Y por supuesto, acá sí ya tenemos una vacuna, vacunándonos. Tenemos que tener completo nuestro esquema de vacunación o los refuerzos que nos hagan falta. Las vacunas son gratuitas, seguras y de calidad. Las vacunas... Perdón. Aquí vamos a ver, vamos a pasar a hablar algo bastante rápido de las vacunas, pero algo muy puntual de lo que no quiero que se olviden. ¿Ya? Primero vamos a ver esta propaganda que es de nuestro ministerio. Las vacunas son gratuitas, seguras y de calidad. Por eso, desde que nacen, lleva a tus hijos a vacunar al establecimiento de salud. Las vacunas son la mejor manera de proteger a tus hijos. Es importante que cumplas con todas las dosis y refuerzos en el momento indicado para garantizar su protección. El Esquema Nacional de Vacunación cuenta con 17 vacunas que protegen a tus hijos de 26 enfermedades graves. Si tus hijos no han completado el esquema, acude al establecimiento de salud más cercano con su DNI y carnet y ponte al día con las vacunas. Ministerio de Salud. Gobierno del Perú. El Perú. Entonces, eso era una introducción para ya pasar y hablar un poquito más de esta prevención de esta enfermedad, que es con la vacunación, ¿no? Una vacuna puede hacer la diferencia, ¿ya? Y esta es una enfermedad que ya tiene muchos años, ya tiene una vacuna. Esta vacuna está hecha de la misma sustancia que produce esta vacuna, pero ya, que produce esta bacteria, perdón, y esta sustancia es muy atenuada, es reducida de tal forma de que entre a mi cuerpo y pueda generar una respuesta que la haga conocida en mi cuerpo. Entonces, mi cuerpo ya, cada vez que entre esa sustancia o que entre esa bacteria, va a estar alerta y va a ir y va a atacarla. Entonces, esa es la intención de vacunarnos, ¿no? A veces no hemos recibido el tétano, la vacuna de la difteria sola. La tenemos en combinación con el tétano, la tosferina, la pentavalente. Los que son padres deben de tenerlo más fresco. Por lo general están esquematizadas para que sean administradas durante los primeros años de vida. Puede producir un poquito de fiebre o que el sitio donde se le puso la inyección se ponga un poco rojito, un poco sensible, nos fastidia, pero es algo que podemos tolerar. Los refuerzos, después de que ya se ha completado nuestro esquema de vacunación, se recomienda que sea cada 10 años, ¿ya? Sobre todo esto, aquí estoy poniendo el esquema de adultos. Cada 10 años se reforzará la inmunidad, ¿ya? Y tener difteria no me garantiza de que yo no me pueda enfermar después. Así que yo tengo, si es que tuve difteria, que me pasen todos los síntomas y completo mi vacunación, ¿ya? Nada nos salva de la vacuna. Entonces, ya conversamos, nos vamos a poner una dosis de refuerzo cada 10 años, el calendario de vacunas en la infancia más o menos son 3 dosis, también podríamos, los que no culminaron sus calendarios de vacuna, sería importante retomarlos, no van a iniciar de cero, pero sí se van a completar los esquemas de vacunación. Entonces, aquí les voy a poner un video más, y esto resalta mucho más la importancia del uso de vacunas. Y vacunas no solo de difteria, hablamos de una gama bastante variada y diversa de vacunas que tenemos que ponernos, ¿ya? Entonces, veamos esto, hacemos un breve comentario y con esto ya vamos a terminar.
Listo. Entonces, en este video hemos podido ver y resaltar sobre todo lo importante de la vacunación, ¿ya? Y han dicho mensajes importantísimos. Con esta vacunación nosotros recibimos una sustancia que va a generar una respuesta en nuestro cuerpo, que cada vez que ingrese esta sustancia, nuestro cuerpo va a estar alerta, lo va a identificar y rápido va a actuar. También dice ahí de que esta vacunación va a hacer de que nosotros no propaguemos más la infección, ¿no? Ponen la diferencia de que cuando no se vacunan, pueden contagiar a más personas, que cuando se vacunan, hay solo de repente se contagian los que no se vacunaron. Y no nos cuesta mucho, hay que cumplir con un esquema que nos indiquen, que queda registrado en nuestro carnet, ahí te ponen la fecha en que te vacunaron y la siguiente fecha que te toca, y uno tiene que estar pendiente, así como uno está pendiente de las cosas importantes, eso también tiene que anotarlo, tiene que guardarlo, porque tiene que acudir a su segunda dosis o tercera dosis que le corresponda. ¿Ya? Estos son nuestros deberes, son nuestras formas de cuidarlos. ¿Ya? Entonces, por favor, sus carnets de vacunación, guárdenlos, tómenle una foto, escanéenlo, una fotocopia, guárdenlo dentro de todos sus documentos importantes. Las señoras gestantes, las mamis, seguro que tienen en su cartilla de gestación ahí anotadas sus vacunas también, guárdenlo. Es importante tener toda la información de su vacuna completa. ¿Ya? Entonces, este tema es importante, en este momento no estamos en una situación para alarmarnos, para estar asustados, pero sí tenemos que saber qué es esta enfermedad, cómo nos vamos a cuidar, y sobre todo que es una enfermedad que ya tiene muchos años, es conocida, y que tenemos un arma importantísima ya desarrollada, que es la vacunación. ¿Ya? Las vacunas se ponen durante todo el año, ¿ya? No, menos en esta época, no estemos exponiéndonos a aglomeraciones. Podemos llamar a nuestro establecimiento o acudir para poder, si es que no estamos seguros de que hayamos completado nuestro carnet de vacunación. Si nuestro carnet está completo y tenemos nuestros refuerzos, no hay necesidad de hacerlo. Si tampoco no hay niños en la casa, todos están vacunados, de repente podemos hacerlo con más tiempo, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo quería traerles sobre la vacunación. No sé si habrá espacio para para compartir alguna pregunta, responder algunas preguntas. Alfredo. A ver, voy a ver por aquí. Doctora Luz, una consulta. Por ejemplo, todas las personas que han sido vacunadas de niños y ahora que son adultos, ¿tienen que vacunarse nuevamente, por favor? Sí, probablemente sí. Se recomienda que haya un refuerzo cada 10 años, ¿ya? Actualmente se está priorizando la vacunación para los que tienen comorbilidades, o sea, los diabéticos, hipertensos, si hay algún problema de cáncer o alguna otra enfermedad que pueda disminuir las defensas del cuerpo, o los mayores de 60 años, pero sí deberíamos tener un refuerzo cada 10 años. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Como les digo, el tema de las vacunas es importante, es algo que hay que completar, ahora no es el momento de desesperarnos, pero sí revisar nuestros carnets de control y poder acudir a completarlos.
Alfredo, un tema adicional o más preguntas que podamos responder. Creo que por el momento no. ¿Alguna otra consulta, por favor, de parte de todos los participantes? Si no, para concluir el tema, por favor. Buenos días, una pregunta. También he escuchado, bueno, no sé si es que también se puede, la campaña de vacunación es específicamente solamente para los casos de difteria, diré para vacunarnos preventivamente solo contra la difteria o con No, otras vacunas también podemos ir a, para que el nos esquema, vacunen. el esquema nacional de vacunación tiene 17 vacunas. Es uno de los esquemas de vacunación más completos que hay en Latinoamérica y eso se ofrece gratuitamente a través del Ministerio de Salud. Las vacunas se manejan por grupo de edad y los niños, por supuesto, ellos requieren más variedad de vacunas. Nosotros Buenos días. ya hemos recibido las vacunas y necesitamos hacer los refuerzos respectivos, ¿ya? Entonces, sí, acudir para ver cuáles son las vacunas que nos faltan. En una dama, el grupo de edad, y de acuerdo al grupo de edad, se recomienda sí, los refuerzos de difteria tétanos, que los ponen juntos. Gestantes sí adicionan una vacuna que es difteria tétanos pertussis. Creo que tienes alguna pregunta, por favor, Carlita. Bueno, viendo que ya no hay más preguntas para la doctora, queremos agradecer a la doctora Luz Yazawa por esta conferencia que ha sido muy buena. Muy amable, doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes por su participación, sobre todo.